La buena noticia de los periódicos, the good news in the newspapers, que tenemos unidad de rebaño en la zona metropolitana. Area. La mala noticia es que hay todavía una cepa más fuerte, que es la cepa Delta, y por eso nos seguimos cuidando. That one is that we have another strain, which is the Delta strain of COVID. That's why we continue taking care of each other. Así que gracias por usar sus mascarillas. No tenemos que usarlas. ¿Cuántos ya están vacunados aquí, hermanos? Yo creo que ya la gran mayoría, el 90%. Entonces, en teoría no nos tenemos que preocupar. Esta mañana vamos a hablar de algo más fuerte que la teoría. You don't need to be worried about it, but we need to talk about something that is stronger than that. Y es la palabra confianza, the word confidence. Repita conmigo. Dios es bueno. God is good. Ahora, ¿tiene confianza en Dios? You have confidence in God? Okay. Por eso la palabra clave esta mañana, the key word this morning is confianza. Tenemos confianza en el Señor. Voy a pedirles que vayan por favor en sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a estar viendo versículos 14 al 15. Compartirles que ustedes tienen ahora una tarjetita como esta. You're supposed to have something like this, cardboard like this. Si no, levante su mano para que el hermano le entregue una. ¿Alguien le hace falta para llenar el espacio, hermano? You need one of these to fill. Okay, there you go. Gracias, hermano. Gracias. Tengamos bastantes ahí para seguir el bosquejo. Los que nos están viendo desde fuera, mandamos un bosquejo también a una de las iglesias, les mandamos saludo, espero que lo tengan también. Y también tienen un folleto, do you have an evangelistic tract also? Cuando ningún puente funciona, y ese ahorita voy a decir cómo lo van a usar también bosquejo. Primero vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Déjame empezar en inglés, let me start in English. First of John, chapter 5, 14 and 15. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, yes, we know that He hears us. Whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. En español, el capítulo 5 de Era de Juan 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a orar. Gracias, Señor, por que no vuelva a ti. Sí, bendícenos, Señor, a todos los que están aquí presentes, que nos están viendo desde el nombre de Jesús. Primero tienen ustedes ahí en el bosquejo la palabra confianza. Estoy buscando por aquí, creo que entregué una de estas por aquí, pero bueno, voy a estar usando esta misma, no importa. La palabra confianza, traducirla al inglés. ¿Cuál es la palabra confianza en inglés, hermanos? Confidence. Entonces, quiero que los que están aprendiendo inglés escriban la palabra confidence. If you're learning English, go ahead and write word confidence, porque estamos aprendiendo la palabra ahí. Vamos a estar yendo hacia los. Ahora, ¿qué significa confianza para usted? What is the meaning of that word for you? Confidence, confianza. ¿Cuál es el significado, hermanos? Vamos a buscar algunos sinónimos. Algunos pueden usar la palabra trust, ejemplo, confiar, confianza, tener fe, have faith in something or somebody. Pero quiero que noten que a continuación hay un espacio que dice en Él. Usted lo llena ahí en su bosquejo. We have a little space there to fill up. In Him or in God. En Él o en Dios. Escúcheme bien lo que voy a decir, hermano.
estamos en un país en donde se venera la prosperidad individual. Se reconoce el éxito individual. We are in a country where everybody is recognizing the success, especially the individual success. ¿Ah? El éxito individual. Pero la Biblia no nos está hablando de confianza en usted mismo. The Bible is not telling us about the confidence in yourself, sino que está hablando de la confianza en Él, la confianza en Dios. Instead, the Bible is talking about the confidence in Him, in God. Me gusta como dice en inglés. This is the confidence we have in approaching God. Buscando a Dios, acercándonos a Dios, tenemos esta confianza en Él. En inglés vamos a aprender otra palabra que tiene que ver con confianza. En el original del griego en inglés se traduce como boldness. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir boldness en español? Boldness significa audacia. Entonces te llena el espacio en español. Those who are learning Spanish now, go ahead and write audacia. This is your turn to learn a new word. Boldness means audacia. Pero boldness en español, en Spanish, means also atrevimiento. Atreverse a hacer algo. ¿Okay? La palabra atrevimiento tiene varias connotaciones. Uno es cuando es una persona atrevida, es algo malo. Pero también es cuando alguien debe de atreverse a hacer algo. ¿Okay? Boldness to do something. Por ejemplo, atrévete a predicar. ¿Okay? You need to be bold. Boldness on preaching the word of God. Atrevimiento, atrévete, boldness. Osadía es otra palabra. Osadía. Entonces les estoy dando 3 palabras en español por una en inglés. ¿Ah? Es decir, que vale más el inglés que el español, así como el dólar por los pesos. No, yo no sé, pero simplemente quiere decir que el español es más rico. O sea, tenemos más palabras para una sola en inglés. You know that by any chance? Spanish is more rich language. Because for one word in English, we have many in Spanish. Aquí, así que for boldness, we have audacia, atrevimiento, osadía, y le puede poner más todavía. ¿Okay? Entonces vamos a regresar al versículo. El versículo dice, y esta es la confianza que tenemos. This is the confidence. El atrevimiento, la seguridad, the security. Assurance, okay. La audacia, la osadía, el valor, the courage. Okay. Esta es la confianza que tenemos, Señor. Vamos a dar un punto opuesto de la confianza. Punto opuesto de la confianza es la timidez. ¿Ah? Punto opuesto de la confianza es cuando tú no te sientes seguro. The opposite is when you don't feel secure. Or you don't have any assurance, o no tienes la aseguranza de que algo va a suceder. El problema de muchos de nosotros cuando oramos, hermanos, no tenemos confianza. Big problem when we are praying is that we have confidence in. No tenemos confianza en eso. Voy a orar porque tengo que. I'm going to pray because I have to. Pero no, hermanos, voy a orar porque tengo confianza. ¿Cuál es la diferencia? Voy a orar porque tengo confianza. I'm going to pray because I have confidence, not in myself, but in Him. No en mí mismo. No. Ahora voy a hacer una pregunta y usted me va a ayudar a contestarla en el espacio que está ahí en esa ventana. I'm going to ask you a question. I want you to respond this question by writing in the window, inside the window. ¿Por qué no tenemos confianza, hermanos? Why don't you have this confidence? ¿Por qué es que usted o yo no tenemos esa confianza? Voy a darles algunos y usted puede después contestar la suya propia. No tenemos confianza, hermanos, simplemente porque no conocemos a Dios. Maybe we don't have confidence. Maybe it's because you don't really know God. Ahora, mire bien lo que voy a decir. Listen to this, please. No estoy diciendo que usted no viene a la iglesia. No estoy diciendo que usted no lee la Biblia. No estoy diciendo que usted no ora. I'm not saying that you are not attending the church, that you are not praying or the Bible. Lo que estoy diciendo es que realmente nosotros no conocemos a Dios. What I'm saying is that sometimes we don't really know God. Hemos oído de Él.
Dice Job, en el libro de Job, yo te había oído nada más, había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Es una manera poética de decir, ahora te conozco. I have heard about you, Lord, but now I know about you. A veces tenemos que pasar por experiencias profundas para conocer realmente a Dios. Sometimes we need to pass through a difficult trials in order for us to understand better. ¿Cierto o no, hermanos? Entonces, a veces no tenemos confianza en nuestras oraciones porque no. Sometimes we don't have this kind of confidence because we don't know God. Okay. ¿Estamos ahí con eso, hermanos? ¿Estamos seguros? Bueno, pero hay otro punto. Vean, y voy a darles dos y voy a darles unos segundos para que usted piense en el segundo. The second. Probablemente no tenemos confianza porque hay un pecado oculto. Maybe we don't have this kind of confidence on praying because there is something there that is hide. I mean, a sin that is not recognized. I mean, you know about that. You don't want anyone else. ¿Sabes tú de ese pecado? Usted sabe de ese pecado, pero no quiere que nadie se dé cuenta y lo mantiene oculto. Voy a darles un ejemplo. Algunas personas maltratan a la gente en su hogar, a la esposa, al esposo. Some of you are not treating in the correct way your wife or your husband or your kids. Este es un pecado oculto. Tú lo sabes, pero los demás no lo saben. Hay personas que tienen una doble vida. There are people who they are living a double kind of life. Son unos en la iglesia y son otros en el trabajo. You're one kind of person here at church, but you're a different kind of person there at your work. Ese es un pecado oculto. Y no importa cuánto grites y llores y patalees cuando estás orando, Dios no te va a contestar. Que no hay confianza. No matter how strong you cry to the Lord, whatever you do, the Lord is not going to answer that question because you have real confidence. Voy a dar unos segundos y me voy a callar para que tú escribas otra razón por la cual probablemente tú esa confianza a usted. I'm going to give you some few seconds for you to think about it and think why don't you have this kind of right your own. Le voy a pedir que nos lo digan porque esto es algo entre usted y el Señor. I don't want you to share this with me because it's something that is okay, pero vamos a la segunda parte del mensaje. Y esta es la confianza que la siguiente palabra clave que tenemos es que si pedimos alguna cosa conforme. La siguiente palabra es pedir o ask. Okay? Pedir en inglés sería ask. Okay, ya tienen algo cuando están aprendiendo el inglés o el español. Language. Pero quiero que vean de qué tipo de petición nos está diciendo Juan. What kind of petition or asking is this? Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero dice en inglés, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí, hermanos? Cualquier cosa. ¿Qué quiere decir anything, hermanos? Cualquier cosa. Cuando yo llegué a este país, según yo entendía algo de inglés, el inglés de la escuela, o la secundaria. When I arrived to this country, I used to think that my English was enough. Pensaba que era suficiente. Iba pasando la frontera de Ciudad Juárez al Paso, was crossing the border. Cuando llegué a la orilla, mi inglés era muy básico de elementary school, secundaria, ¿no? Estudié inglés yo. Entonces cuando llego a la orilla, en el border, me preguntan en inglés, what do you bring from Mexico? Que me preguntaron qué trajo de México. Yo le dije, anything. And I answered, anything. Y en mi mente, anything era nada. In my mind, anything means nothing. But I was saying, lo que sea, whatever. You mention it, I bring it. I brought it.
Ven, porque mi inglés estaba así. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado con cosas así en inglés? Para que no me haga sentir tan mal. Todos. Pero ahora es bueno que no nos equivoquemos. That is good for you to not make a mistake with this. La Biblia nos está diciendo, the Bible is telling us, that no matter what, no importa qué, el Señor está listo para dártelo, pero con una condición. Cualquier cosa, anything, but with one condition. A ver, dígale a la persona enseguida así, sin apuntarle, nomás dígale. With one. It's not a little one. No es una chiquitita. Big one. Es una grandota, esa cosa grande. ¿Cuál es, hermanos? Díganme cuál es. Que sea ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Y aquí es en donde vamos a entrar a la parte más difícil. Vamos a entrar, ahí es en donde usamos el sinónimo para la palabra Honduras, los que vienen del país de Honduras. Partes hondas y profundas. Honduras también es una interpretación para algo más profundo, más duro, más difícil. Es Honduras de la vida. ¿Okay? ¿Quiénes vienen de Honduras? Honduras. Okay. Bueno, vamos a las Honduras de la palabra aquí, hermanos. Hermanos, conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? According to God's will. What is God's will? But what is it? ¿Cuál es? Tenemos muchos pasajes de las Escrituras que hablan de ello. Pero miren, hermanos, muchas personas están pidiendo por años por algo. Dios no contesta. We're asking for something for years and not answering. Why? What is the will of God? Probablemente es porque una de dos, o no conocemos a Dios, hay pecado en nuestra vida, o otra vez no es de acuerdo a. Maybe the Lord is not answering because it's not His will, or we have a secret sin, a skeleton in the closet, esqueletos con nuestra vida, o something like that. Pero en muchos casos, lo que voy a decir es con todo respeto. I'm going to say this with a profound respect. God. Dios soberano. Dalo conmigo. Dios es sovereign. En otras palabras, algunas veces no es la voluntad de Dios lo que tú pides, porque lo que tú pides no es necesariamente lo que Dios quiere. Not necessarily what you are asking is what the Lord wants. Got it? ¿Lo entienden? Pero ¿cómo? A veces nosotros nos portamos como los niños caprichudos en la tienda. Pero yo quiero el chocolate, quiero el chocolate. I want my chocolate, I want my chocolate. Y la mamá compasiva o el papá compasivo, y a veces ya porque los volvió locos a los dos, toma, mijo, lo que tú quieras y le dan uno grandote para que se. Dios no es igual que los papás compasivos. Es mimadores. Spoiling your kids. God is not doing the same. Porque Dios tiene un propósito eterno. Porque Dios contesta, hermano, de acuerdo a sus planes eternos, no a nuestros caprichos, no a nuestros gustos. Es interesante que los himnos a veces nos pueden parecer anticuados o tradicionales, pero hay algunos himnos que tienen más teología que los cantos modernos, muchos de ellos. Many of the old kind of songs, hymns, they have a deep theology. The new songs are beautiful, but many of them are with very light theology. Hay uno de los cantos antiguos que dice: me niega Dios, no sé por qué, lo que alcanzar tanto anhelo. The Lord is denying me what I am deciding with all my heart. Déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes le pidieron algo al Señor con todo su corazón y Dios no se los dio? Yo levanto las dos manos. Varias cosas que yo le he pedido al Señor, que el Señor no lo ha concedido. Por eso estamos entrando en un terreno difícil cuando hablamos de tener confianza en Dios, que Él nos va a dar lo que sea, siempre y cuando sea su voluntad. Bueno, the Lord is going to give you whatever it is you are asking, but with one condition.
according to his. Entonces hay que aprender a orar de la siguiente manera. Antes de que pida, pídele al Señor que le revele su voluntad. Before you ask the Lord to reveal what is his will. Voy a poner un ejemplo. Los hermanos pentecostales creen que el don de sanidades es para ir a andar sanando a todo el mundo nada más porque sí. Y no todos. Many of our brothers and sisters, many, not all of them, believe that the spiritual gift, healing, is just to go everywhere and ask the Lord to heal everybody. Y eso no es correcto. Porque a veces el Señor no quiere sanar a una persona, ¿sabían ustedes? Sometimes the Lord, he doesn't want to heal a person. Tiene sus razones. He has his own purposes. Y si usted llega y dice, este hermano, o este otro hermano, aquel otro hermano, o aquella hermana, tiene algún problema que el Señor está tratando con él, y yo voy y le digo, en el nombre de Cristo te ordeno, enfermedad, que salgas y te declaro sano. This is not the way. Porque a veces el Señor dice, es que yo lo quiero enfermito ahorita, porque estoy tratando con él. I'm dealing with this person right now, so I don't want to answer your prayer right now. Yo he estado en el hospital, hermanos. Me acuerdo en una ocasión, voy a dar el otro lado, una hermana en Las Cruces, una hermana ya mayor, esta hermana mayor que estaba en coma. Estoy tratando de preguntar a mi esposa porque nos están viendo allá en Nuevo México. Si me acuerdo el nombre del hermano. La hermana estaba en coma, la hermana ya mayor. Se dicen coma. Ama. Sí, voy a decir yo half period o algo así, ¿no? Ama. Ok, estaba en coma y yo llegué a orar y en mi mente humana yo dije, pues Señor, ¿qué debo de orar por esta mujer? Ya se está muriendo, está en coma. Pues nomás que no sufra, ¿verdad, Señor? ¿Quieres que te pida que no sufra? Lord, help me to understand this woman is dying, is coma. So what do I supposed to ask? Her not to be suffering? Y el Señor me dijo, ora para. No les puedo decir así tipo como algunos dicen, Señor me dijo, no, yo lo sentí en mi mente. Entonces yo dije, pero pues si se está muriendo, pero she's dying. Yo no soy pentecostés, yo no tengo el don. Obedecí y le dije, Señor, no había nadie en el cuarto, afuera se quedaron sus familiares. Oré, Señor, levanta a esta mujer, dale una oportunidad de que te conozca, y sácala de esta coma en el nombre de Dios. Amén. Salí, hermanos. Otro día en la mañana me hablaron para decir que milagrosamente ya había salido de coma cuando ya habían hecho los arreglos para el funeral. ¿Sí? Dios hace esos milagros, pero cuando es su voluntad. Voy al otro lado, opuesto. Go to the opposite side. Teníamos una muchachita de 13 años, era mi primer pastorado en esa iglesia. We had at this Grove, 13 years old. This was my first pastorate, this church in Mexico. Y esta muchachita tenía leucemia, cancer. She has cancer, leukemia. Y yo oré en frente de la congregación, and I prayed in front of the congregation several times. In the name of Jesus, heal this young lady. En el nombre de Jesucristo, sana a esta muchacha. Y yo tenía mucha confianza. Por lo menos eso era lo que yo. I was thinking that I had a lot of confidence. Esta muchachita murió jueves. Estaba orando por una semana antes. Jueves. Como yo tenía tanta seguridad, los hermanos de la congregación tenían miedo de decirme que la niña ya había muerto. Members in the church, they had a little scared to letting me know that lady passed away. Y no era la voluntad de Dios, hermanos. Yo le pregunté al Señor. I didn't ask the Lord first. What I did is, I am the pastor. It's my first pastorate. Soy el pastor en mi primer pastorado. So you got to do something, Lord. Have to do. I to say. ¿De veras el Señor tiene que hacer algo? ¿Quién soy yo para decir? Ok, para no meterlos en confusión y porque los temas que vamos a empezar a hablar los siguientes durante el siguiente mes tienen que ver con el evangelismo. Quiero darles dos pasajes que nos dice la Biblia cuál es la voluntad.
verses in the Bible where you can find where is the will of God. Perfecta voluntad de Dios, the perfect will of God. De Pedro 3:9. Y en la versión en inglés dice, the Lord is not slow keeping his promise. Some understand slowness. Instead, he's patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Este es un pasaje que está hablando en 2 Pedro 3:9. Dice así la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardar. Léalo conmigo en español, que dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido Cristo todavía, hermanos? Deme una razón bíblica. Give me a biblical reason why the Lord is not coming yet. Jesus. Paciencia. Paciencia porque quiere que más personas se arrepientan. Ok, dígalo conmigo. Que se arrepientan. Repentance. Que ninguno perezca. No es la voluntad de Dios que la gente perezca. Aunque yo sé que hay algunas posturas ahí ultracalvinistas que hablan sobre eso, la Biblia dice que no es el deseo de Dios que ninguno perezca. Satanás ciega la mente y el corazón de la gente. Satan is blaming, the mind and the eyes of the people to do not repent, para que no se arrepientan. Por eso, la palabra repentance la pusimos ahí en inglés. En español le van a poner arrepentirse. Es muy importante. Without repentance, there is no way to be saved. Sin arrepentimiento, no hay manera de salvarse. Escuchen lo que voy a decir. Teológicamente a veces cometemos un error los predicadores. We used to have this kind of mistake, the preachers. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Levante la mano. Y la gente levanta mi hermano en Cristo, ya eres salvo, ya eres salvo. No es así. Antes de aceptar a Cristo, primero tiene que arrepentirse. Before receiving Christ or accepting Christ, you need to be serious about the sin. Tiene que estar serio sobre el pecado. Recognize their sins. Reconocer sus pecados. Pedir perdón and ask for forgiveness. Y en su mente y en su corazón arrepentirse. And in his or her mind and heart, that person needs to repent. Hay personas que no se han arrepentido. Voy a levantar la mano porque mi esposa quiere que yo acepte a Cristo. I'm going to raise my hand because my wife wants me to receive Christ. I want to continue doing what I do. Pero quiero continuar haciendo lo que hago. ¿Se puede salvar, hermanos? Nos está engañando a nosotros, pero en realidad se está engañando a sí mismo. You're deceiving yourself. Por eso es muy importante que sepamos, hermanos, cuando pidamos a Dios, vamos a regresar al contexto. Let's go back to the context. La Biblia está diciendo que tenemos que tener confianza. You need to have confidence in God when asking. ¿Y qué podemos pedir? Puedo pedir por mi hermano carnal, por mi familiar, que se arrepienta y que reconozca a Cristo. I can ask for my brother and my sister to repent. Ahora miren, han habido personas que se tomaron 20 años de oración, pero el Señor responde. Maybe it's going to take 20 years of praying, but the Lord is answering. Tenemos algunos ejemplos. Sé que el hermano Orellana, su mamá y sus hermanos estuvieron orando por mucho tiempo, hermano Orellana. Mucho tiempo, y aquí está el hermano. ¿Cuántos de ustedes se tardaron para recibir a Cristo? Que les hablaron de Cristo y oraban por ustedes. Ya no sigas orando. Don't bother me. Continue praying. Levante la mano así, sí. Con vergüenza, pero levantaban la mano. Con vergüenza, porque qué vergüenza que nos tardamos tanto, pero algunos se tardó mucho tiempo. Yo tengo confianza que el Señor va a salvar a mi hermano, familiares. Esa es la confianza que tenemos, porque esa sí es la voluntad. ¿De acuerdo? Pero tenemos que orar también que para que esa persona se arrepienta, Dios ponga los medios. Este es el problema, hermanos. Déjenme decirles algo, es un misterio, pero a veces nosotros bloqueamos a Dios. Sometimes we're how do you say estorbando, hindering God. ¿Por qué, hermanos? Porque la mamá dice, ay Señor, salva a mi hijo, pero que no le pase nada. Pues le tiene que pasar algo para que pueda entender.
Pero como buenas mamás, ahí están llorando y llorando. Que no le pase nada a mi hijo, que no le toque ni un pelo. Pues ¿cómo le voy a tocar un pelo si necesito tratar con él? ¿Están oyéndome, hermanas, mamás? O con los hijos. Ay, mi hijo preferido. Ay, hijito, qué cariñito de mi vida. Que no le pase nada. Y es un monstruo el condenado cariñito. Señor, haz lo que tengas que hacer para que mi cariñito se arrepienta. A ver, repítalo conmigo. Haz lo que tengas que hacer para que... no lo repitieron porque no les gustó. ¿Ven? Pero sí podemos orar, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Ser querido, mi familiar, mi vecino, mi conocido, mi compañero de trabajo. Se arrepiente. ¿Ven? Y no estamos, esa no es una oración de odio, ¿verdad? Vamos a 1 Timoteo 2:4. 1 Timothy chapter 4. 2:4. Y voy a empezar desde el 3 porque en realidad es un pasaje muy bonito. Empieza diciendo cómo es Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. This is good and pleases God our Savior. Okay, ¿qué dice? Léalo conmigo en español. ¿Todos están listos? Estamos hablando de 1 Timoteo 2:4. El cual, léalo conmigo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. Quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en English, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Ponemos to be saved, salvos, que conozcan, to come to a knowledge of the truth. Okay. Que vengan al conocimiento de la verdad. Aquí es en donde nosotros nos hemos equivocado. Que a veces estamos orando que conozcan nuestras posturas denominacionales. Caso. Es conocer la verdad y la verdad es Cristo. What they need is to know Jesus. Okay. Y a veces nosotros ponemos énfasis en nuestros principios de nuestras iglesias o en los procedimientos de nuestras iglesias. Sometimes we emphasize the procedures in churches. But the kind of prayer that the Lord is answering is, el tipo de respuesta que el Señor está respondiendo es que vengan al conocimiento de la verdad. Come to a knowledge of the truth. ¿Ven? Y si usted ora de esa manera, a lo mejor ni siquiera lo está entendiendo profundamente, pero acuérdense que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir. Remember that the Holy Spirit is helping you to pray in the correct way when you. ¿De acuerdo? Entonces aquí quiero llevar a una conclusión para ir terminando. Es la voluntad de Dios que nosotros le hablemos a otros de Cristo. It is the will of God for us to share the gospel with. Muchos van a rechazar a Cristo, les doy la advertencia. Many people they're gonna, say no to the Lord. They're gonna avoid the chance, van a hacer a un lado la oportunidad. Y el Señor no los puede obligar. Eso es lo que le llamamos en la teología. Pero es nuestra responsabilidad pedirle al Señor de todos los obstáculos. It is our responsibility to ask for the Lord to remove the obstacle for them to be able to recognize. Ustedes tienen un folletito ahí de un puente para que usted comparta con alguien. Muchas veces, hermanos, tenemos una iglesia de 100 miembros y todos 10 andan hablando de Cristo a los demás. Los otros 90 nomás están dando lata. Perdón que lo diga de esa. In a church of 100 members, sometimes just 10 of them, they are sharing the gospel with others. The others 90, they are bothering you, doing wrong things. Y los pastores y los de la iglesia pasamos el tiempo tratando de apagar la lumbre que hicieron esos otros 90, en vez de dedicarnos a enfatizar lo que hacen los otros. Y eso tiene que cambiar en nuestra. Por eso las iglesias bautistas no estamos creciendo en los Estados Unidos, porque no estamos enfatizando en testificar de Cristo.
estamos enfatizando en hablar del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, de que conozcan la verdad. No estamos orando por lo que debemos orar. Estamos orando por un carro nuevo. Estamos orando hasta por un perro. Ay, quiero un perro fino para mi hijo. Pida su perro fino, pero es más importante orar por salvación que tener perros finos en todas las casas. Ay, es que mi hija quiere un kitty, un gatito. Pida su gatito, pero no se olvide de pedir por salvación. Porque estamos más enfocados en buscar el famoso gatito o la mascota para su niño que en orar para que las... Algunos de nosotros estamos más preocupados en orar por una tableta o una computadora o en unos tenis de marca o en cualquier otra cosa material que pedir. Se sabe. Many of us, we are a little more worried, more concerned, asking for things like tennis with a good brand. Dame una buena marca porque salí con unos Nikes o Skechers ahora también, caros también. Me estoy riendo porque voy a decir otro. Okay. Bueno, eso sí, es interesante. Algunos otros estamos orando por control como si fuéramos políticos. Yo quiero ser importante en la congregación. Yo quiero tener un puesto de importancia. I want to be a very important person in the congregation. Estar pidiendo. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor no nos va a preguntar cuántos cargos tuvimos en la iglesia, sino cuántas almas ganamos para Cristo. Pero the Lord is not going to ask you how many, positions did you have in church. Instead, how many. Estamos más preocupados en lo social. Es que yo siempre he sido líder en la iglesia y a mí nadie me va a quitar. I've been a leader in this church. Me acuerdo en una ocasión en una iglesia grande que pastoreé, le pedí a toda la congregación un acto muy importante. Ya mero me llevaban a corte por haber hecho eso. Dije que tenían que renunciar por diáconos, todo el liderazgo de la iglesia y dejar que la iglesia empezara de nuevo, from scratch, to start from scratch. As the resignation of pastors, porque éramos varios pastores, no nada más yo, diáconos y todos los miembros. Pastor, are you crazy or what? ¿Loco o qué? Lo van a matar. They're going to kill you. Los hermanos cristianos que me aman me van a matar. My brothers and sisters, they're going to kill me. Parecía que sí. Me mataron porque Dios es grande. ¿Qué pasaría, hermanos líderes de esta iglesia, si yo les pidiera que todo el mundo renunciara y deje que le... No. Don't do that, pastor. Muchos de nosotros estamos orando por prestigio, por personalidad, por reconocimiento. El Señor nos mandó a traer a otros que vengan aquí. ¿Se fijan dónde nos estamos equivocando? Por eso tenemos iglesias con muy buenos líderes. Hay iglesias bautistas súper organizadas. We have good, very well organized Baptist church. Con, hermanos, un programa de culto extraordinario. Estamos hablando de eso el hermano Valenciano. With very, very nice program. Professional musicians, maestros extraordinarios, organización extraordinaria. No estoy hablando nada malo de extraordinario, pero no hay una sola alma que se... But there is not a single person receiving Christ in a... ¿Para qué quiere Dios iglesias super organizadas cuando no hay una sola alma que se entere? Se olvidó el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es tener programas. The purpose of the church is not having programs. That's what we are doing. Speaking about the Baptists and quiero que vaya cerrando sus ojos. I want you to close your eyes for a while. Que le pregunte al Señor, ¿por qué no le estoy hablando yo a otras personas? Quiero que lea ese folleto, lo revise bien. Los lunes el hermano Valenciano va a estar dándoles algunos métodos para evangelizar. Hay muchos hermanos. We have, tons of methods to share the gospel.
el camino a Romanos, las 5 verdades espirituales, los 3 círculos, el puente. Hay muchísimos, hermanos, pasajes, historias de la Biblia, hay muchos. Ni siquiera nos atrevemos a empezar. Por favor, atrévase a hablarle a otro de Cristo. Dare to start talking about Jesus. El Señor quiere que lo haga. Todo empieza con una oración, ¿sabían? Everything starts with a prayer. ¿Cuál es? Con confianza. Y esta es la confianza. This is the confidence we have in Him. Esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. That if we ask anything according to His will, here's us. Si Él nos oye, hermano, hay muchas peticiones que usted tiene que honestamente yo no les sé decir la voluntad. Algunos son misterios profundos. To be honest with you, there are a bunch of petitions or prayer requests, very deep, mysterious for me. I know one thing. Sé una cosa. Quiere que las personas se sientan. For once, your friends, your relatives, neighbors, repent, come to acknowledge Christ. Dígale al Señor, Señora, cada vez que yo le pido al Señor que me dé a alguien para hablarle de Cristo, ahí en el tren, ahí en el avión, ahí en el autobús, ahí en la tienda, alguien que puedo compartir. No todas las personas se van a entregar a Cristo, es posible, pero el Señor quiere que tú lo hagas. Usa ese folleto como un ejemplo. Tiempo para explicarlo todo, pero el Señor sí quiere que tú empieces ahora. The Lord wants you to start right now. Piensa en alguien, empieza a orar por ese alguien, por esa persona. Start praying for that name, your heart. Y esa es la voluntad de Dios.